también nos acompaña Fernando García Mozos, jefe del Departamento Doméstico y Edificios del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. Es ingeniero industrial diplomado en gestión y auditoría medioambiental. Además, es colaborador en la redacción del HE3 del Código Técnico de la Edificación y desarrollador en IDAE del Plan de Acción 2011-2020 para el sector edificios y coordinador también en IDAE del Plan 330 y 2000S para el impulso de empresas de servicios energéticos en España. También es coordinador en la redacción del modelo de contrato de servicios energéticos en edificios de las administraciones públicas y responsable de la certificación energética de edificios en IDAE. Ha trabajado con anterioridad en técnicas reunidas, Repsol, Petróleo y Moncobra. Como moderador de esta mesa se encuentra con nosotros Juan José Cardesa Cabrera, director general de Industria y Energía de la Consejería de Agricultura, de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura. Se inició profesionalmente en Abengoa. Ha sido en Endesa Distribución Eléctrica responsable de nuevos suministros de la División de Andalucía Occidental y Extremadura, responsable de nuevos suministros del Departamento Badajoz, responsable de mantenimiento de subestaciones eléctricas del Departamento de Badajoz, en General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, ingeniero de sistemas de proyecto carro de combate del programa Leopardo 2E en la factoría de Santa Bárbara Sistemas en Sevilla, entre otros. Muchas gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Consejería de Salud y Política Social la invitación que nos ha cursado a la Dirección General de Industria y Energía para participar en esta mesa con unos ponentes de altísimo nivel, mesa en la que vamos a debatir durante esta próxima hora y cuarto sobre los ahorros en el sector sanitario. Vamos a debatir también sobre estos procedimientos de medida y verificación en centros hospitalarios. Vamos a hablar también de rehabilitación energética en los hospitales y de cómo afecta la Directiva Europea de Eficiencia Energética aprobada el pasado septiembre de 2012 a estos sistemas hospitalarios. Yo, con carácter previo a abordar todas estas cuestiones y para un correcto enfoque de las mismas, creo que es conveniente y necesario que caractericemos el tipo de centro consumidor de energía que nos ocupa, los centros hospitalarios. Y en este sentido, pues tengo que decir que el sector sanitario, desde el punto de vista del consumo energético, es muy singular por características propias que los distinguen del resto de sectores. En primer lugar, porque es un sector intensivo en consumo energético. Los hospitales tienen, con carácter general, importantes consumos eléctricos, atribuibles principalmente a los sistemas de iluminación, climatización, ofimática, también asociada a los equipos de diagnóstico y equipos de alta tecnología para tratamientos especializados, pero también tiene importantes consumos térmicos, básicamente asociados a procesos de calefacción y refrigeración. Otra característica también singular de los centros hospitalarios es que el consumo de estos hospitales no solo es importante, no solo es elevado, sino también muy continuo en el tiempo, con una demanda 24 horas al día, 365 días al año, que además requiere, por el servicio de atención sanitaria y asistencial que se presta a los ciudadanos en los mismos, un nivel muy elevado de seguridad y calidad en ese suministro energético. Y una última característica que también lo diferencia de otros posibles sectores es que suelen llevar aparejado unas labores de operación y mantenimiento de sus instalaciones, en ocasiones con personal propio, o en otras ocasiones externalizado, que, como digo, pues estas labores de operación y mantenimiento pueden ser muy superiores a otro tipo de centro, como pudieran ser las sedes meramente administrativas. En este sentido, el IDAE, el Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía, publicó en enero de este año un informe muy interesante sobre el seguimiento energético del sector sanitario, hospitales 2010-2011, que me gustaría nos comentara someramente Fernando para profundizar en la caracterización de los hospitales como centros consumidores de energía y el coste económico actual del consumo energético en nuestros hospitales. Hola, buenas tardes. Pues el estudio al cual se hace mención es un estudio, lo primero es ponerlo en situación. Estos son estudios que se están haciendo a nivel europeo, promovidos con fondos europeos,
que lo están haciendo todos los Estados miembros para ver los diferentes consumidores energéticos. En este caso se ha centrado en el tema de hospitales y está basado en la misma metodología en todos los Estados miembros. Esta metodología ha consistido en, lo digo porque es muy importante saber cómo se han recopilado estos datos. Todos se han recopilado a través de cuestionarios. Estos cuestionarios se han ido enviando desde el punto de vista estadístico a diferentes hospitales en función de su representación en España, es decir, zona mediterránea, continental, diferentes tamaños y climas, de tal manera que permite a nivel estadístico tener los datos que cubren todo el espectro de los hospitales que hay en España. En España, a día de hoy, aunque se van abriendo y cerrando, pero uno más, uno menos, a día de hoy hay unos 790 hospitales, teniendo en cuenta que también los complejos hospitalarios se consideran como hospitales, que suponen 160.000 camas, tanto a nivel público como privado, ambos titulares. Lo más importante de estos sectores, como se acaba de decir antes, que son grandes consumidores de energía. De hecho, el ratio que normalmente utilizamos cuando caracterizamos a este sector, que intentamos utilizarlo porque es el más significativo y es el que aparece en todas las estadísticas del sector hospitalario, es la cama. Todo lo intentamos asociar a la cama, el gasto energético a la cama, el consumo a la cama o el gasto general a la cama. Bueno, pues en este sector el consumo energético es más o menos como unos 40.000 kilovatios hora cama en general. Prácticamente casi el gran porcentaje mayor del consumidor es electricidad y después de combustibles el otro porcentaje significativo. Y el que tiene mayor peso entre los combustibles es el gas natural, seguido del gasóleo. Bueno, pues este ratio, que pasado a metros cuadrados estamos hablando de unos 300, 400 kilovatios hora por metro cuadrado, para que se hagan una idea, esto es pues, como unas 3 veces más intensivo en consumo energético por metro cuadrado que una oficina. Por ejemplo, una oficina consume más o menos unos 120, 140 kilovatios hora metro cuadrado. Nuestro hogar, más o menos unos 90, 80, 90, 100, depende de la zona climatológica. Es decir, con esto ya se da un peso específico a este sector. Este sector consume por metro cuadrado 5 veces más que lo que puede ser una oficina en nuestro hogar. Evidentemente no porque sea ineficiente, sino porque presta una serie de servicios y el principal servicio es que todos ellos tienen servicios 24 horas. Eso es fundamental. Están consumiendo 365 días al año durante 24 horas. Si además eso le añadimos de que es intensivo en confort y en servicios, pues hace que sea un consumidor energético mucho mayor. No obstante, no es el mayor consumidor energético desde el punto de vista de intensidad energética. El mayor es, aunque no lo aparente, cuando entres en un supermercado, os daréis cuenta, medir lo que tiene un supermercado. Un supermercado, si un hospital consume unos 300, 400 kilovatios por metro cuadrado, un supermercado consume 600. Optimizado, mejor, pero 600 kilovatios hora metro cuadrado. El supermercado de nuestro barrio, o sea, al que entramos y está lleno de cámaras frigoríficas, de expositores, luces, en fin, allí tienen de todo, pues estamos hablando de eso. Un espacio muy pequeño con una gran intensidad. Es decir, el sector hospitalario es muy importante, pero hay sectores aún de mayor intensidad. Lo más importante del sector hospitalario no solamente es que consume mucha energía, sino que tiene un gran potencial. ¿Y por qué tiene un gran potencial? Primero, porque cualquier medida que se tome en un hospital siempre tiene un gran ahorro, porque son 24 horas al año, cualquier medida, un porcentaje mínimo que se ahorre, siempre es muy significativo. Y segundo, que existe un mercado tecnológico muy dinámico. O sea, no tiene nada que ver con el sector del hogar o cualquier otro sector. Las tecnologías que se están moviendo en el sector hospitalario, en climatización, en regulación, en control, en iluminación y, por supuesto, en cualquier otro servicio, es muy, muy importante, lo cual permite que si nos vamos actualizando en esa tecnología, más con políticas de ahorro, de gestión, el potencial de ahorro empieza a ser significativo. Esto es una de las cosas que se detectan en este estudio. Este estudio es bastante interesante en el sentido de que se hace una barrida del consumo energético en función del tamaño. Cuando nosotros hablamos de tamaño de hospitales, número de camas, se diferencia entre hospitales de menos de 100 camas, entre 100 y 250 camas, de más de 1.000 camas. Todo eso influye, también influye la zona climatológica donde está el hospital. Pero no obstante, independientemente de todo eso, es muy importante, como aquí lo que realmente se está utilizando es consumo que el dueño del hospital o el gestor del hospital ha puesto en el cuestionario, dividido por el valor cama o metro cuadrado, lo que más importa es la gestión energética. Ahí es donde se sale de madre normalmente un ratio. Si tú intentas comparar ratios por zonas climatológicas o por tamaño de hospital, siempre hay un valor de algún hospital que se sale de la nube de puntos de la tendencia. ¿Por qué? Normalmente eso suele ser debido
a una mala gestión, porque casi todos los hospitales, además, están construidos en la misma época, con las mismas envolventes o unas tecnologías parecidas. La gestión es muy importante. De ahí la importancia de utilizar una buena gestión y un buen control de la energía en la implantación de las empresas de servicios energéticos, que nosotros entendemos que ante la ausencia de presupuestos a la hora de hacer inversiones en este ámbito, pues serían las empresas de servicios energéticos lo que podrían utilizar ese potencial de ahorro y ese que se detecta en este sector para poder renovar las instalaciones y conseguir esos ahorros con su capital propio sin el desembolso por parte de los presupuestos de las diferentes administraciones titulares de estos hospitales. Muy bien, Fernando. Luis, un factor que no podemos obviar si queremos abordar el reto de materializar estos ahorros que, como bien ha expuesto Fernando, pues son muy importantes, estos ahorros en nuestros hospitales. Sin duda, como digo, un factor que no podemos obviar o pasar por alto es la Directiva Europea de Eficiencia Energética que se aprobó en septiembre del año pasado, de la cual yo destaco tres aspectos. En primer lugar, esta directiva insiste en el hecho de que el parque inmobiliario existente constituye el sector con mayor potencial de ahorro de energía y que las actuaciones en los edificios van a ser cruciales para alcanzar el objetivo de la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo término, remarca las circunstancias de que los edificios de propiedad pública representan una parte considerable de ese parque inmobiliario y además tienen una alta visibilidad ante la opinión pública. De alguna manera, esta Directiva de Eficiencia Energética del 2012 viene a establecer una obligación a las administraciones públicas de los Estados miembros a renovar sus edificios ya existentes con objeto de mejorar su eficiencia energética. Lo que he dicho, en otras palabras, se puede interpretar que lo que antes era una recomendación o una conveniencia, pues ahora para las administraciones públicas nos resulta una obligación, buscando precisamente esa función ejemplarizante de los edificios, de los organismos públicos. Y un tercer aspecto que también destaco de esta nueva directiva europea es el hecho de que insta a los Estados miembros a fomentar el mercado de los servicios energéticos, como ha apuntado también Fernando. Luis, ¿en qué consiste exactamente esta nueva directiva europea de eficiencia energética y en qué sentido puede afectar a las políticas e iniciativas de ahorro y eficiencia energética con carácter general y también sobre los centros hospitalarios? Muy bien. Bueno, la Directiva Europea de Eficiencia Energética de 2012 es una directiva bastante compleja, difícil seguramente de articular en 2 o 3 puntos, pero en cualquier caso los que ha citado son realmente los más relevantes. Nosotros siempre decimos que los artículos seguramente donde la directiva pone más hincapié son el 3, el 4 y el 7, de los que ha citado son el 3 y el 4 básicamente, y quedaría uno tercero que es el 7, que es el que habla también de la generación de recursos para, digamos, generar esa rehabilitación energética, etcétera, detrayéndolo pues, de las actividades de las propias empresas energéticas que tienen que colaborar en esta reducción, aunque parezca un contrasentido que la propia empresa energética que suministra la energía tenga que colaborar en la reducción, pero entendemos que esa es la filosofía. Entonces, como bien dices, es una directiva que yo creo que da un paso significativo, cualitativo, con respecto a lo que se viene haciendo. Hay directivas de eficiencia energética, como la directiva de 2010, que es una directiva fundamentalmente que modifica el ámbito reglamentario, la certificación energética, etcétera, pero esta directiva lo que da es el paso cualitativo a establecer ya criterios y obligaciones de cómo vamos a llevar a efecto la eficiencia energética. En ese sentido, el artículo 3 es un artículo vital, el artículo 4, perdón. El artículo 4 lo que habla es de la necesidad de elaborar un plan de acción que movilice los fondos para desarrollar actividades de inversión en el ámbito de la rehabilitación y mejora eficiencia energética en la misma. Es algo en lo que está trabajando ahora mismo el Ministerio de Fomento, coordinado lógicamente con el Ministerio de Industria, que es el que tiene el liderazgo en la transposición de la directiva, y donde hay una parte importante para nosotros, que es evidentemente la residencial, pero también la directiva hace hincapié en lo que es el sector servicios, es decir, el sector terciario, en el cual también hay que hacer una segregación de parque, en la línea en la que ha comentado Fernando, para ver esos potenciales y ver cómo enfocar esas políticas. Y eso, insisto, hay que presentarlo antes del año que viene, de abril del año que viene, y además va a irse revisando cada 3 años, es decir, con lo cual ya se genera una dinámica realmente de planificación, revisión de esa planificación y progreso constante de la misma. Yo creo que en ese sentido el avance es significativo. El papel ejemplarizante de la Administración queda reflejado en el artículo 5, que también es fundamental, donde se tasa ya esa obligación, ¿no? Un 3% de renovación anual, con lo cual, digamos, ya tiene que intervenirse.
De hecho, ahora mismo está realizando un inventario del cual puede hablar mucho mejor Fernando, porque lo están realizando ellos, de todo ese parque edificatorio para poder fijar cuál es ese 3%, que además tendrá que rehabilitarlo con criterios de eficiencia, aquellos que tienen mayor potencial y las inversiones pueden ser más rentables en este momento. Si no recuerdo mal, ahí Fernando seguramente luego me pueda corregir si no es así, eso afecta fundamentalmente a la Administración central, o así al final es como se ha definido, que es el que tiene realmente que hacer ese esfuerzo. Eso fue una dinámica que hubo entre los diferentes estados, cada uno tiene organizaciones territoriales muy diferentes y hubo que buscar un acuerdo, pero evidentemente, aunque la obligatoriedad corresponda a ese parque edificado, las problemáticas que se detectan en el mismo son extrapolables a todos los demás. Y entonces es un problema de que realmente, más que una obligación, nosotros lo entendemos como una obligación que nos viene de Europa, pero que ya teníamos hecha interna, es decir, con lo cual, no por primera vez, pero una vez clara, todos remamos en la misma dirección, lo cual es positivo. Entonces, como decimos, eso es importante y yo creo que va a generar una dinámica netamente diferente. En ese sentido, como luego tendremos ocasión, supongo, a lo largo del debate ver, desde el Ministerio de Fomento, la rehabilitación nos preocupa doblemente. No solamente por el aspecto energético, sino porque nos encontramos con un parque muy deteriorado y eso nos parece que es algo que también debe analizarse, porque no solamente la energía puede ser el elemento potenciador, pero nos puede permitir resolver otros temas. Si te parece, ya lo veríamos más adelante. Muchas gracias, Luis. César, ¿qué puede suponer la eficiencia energética en un centro hospitalario? Menores consumos energéticos, menores costes de suministro, menores costes de funcionamiento, menores emisiones de CO2. ¿En qué instalaciones de un hospital se debe actuar preferentemente? Y también, ¿qué procesos, qué equipos y qué sistemas ofrece el mercado para alcanzar lo que podríamos llamar la optimización energética y qué componente de innovación y desarrollo también tendría que llevar asociado estos procesos, estos equipos y estos sistemas? Bueno, cada caso, bueno, la eficiencia energética se supone que es, bueno, hay muchas definiciones, pero en principio es reducir el consumo energético con los mismos servicios y manteniendo las mismas condiciones de confort. Es decir, si tengo unos niveles de alumbrado, aunque cambie de tecnología y lo pase a alumbrado LED, los niveles lumínicos que me exige el código técnico tengo que mantenerlos. En esto, y voy a ser aquí el perro malo, la picaresca en España, no hablo solo en hospitales, en alumbrado público, que todo está vinculado, pues es muy importante tener en cuenta todo esto. Es decir, vamos a ahorrar, pero vamos a ahorrar con una calidad. Entonces, bueno, ¿qué significa? Significa, evidentemente, con reducción de consumo energético, pues menores emisiones de CO2, menores costes. Bueno, puede haber un incremento del coste energético, con lo cual pues, puede ser mayor todavía los ahorros. Y luego cada hospital es distinto. Hay hospitales más actualizados, que han invertido, hospitales que no han hecho esos trabajos. Y bueno, básicamente si hacemos un análisis global, los consumos en climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, cocinas e iluminación son los estrellas. ¿Cómo actuar? Bueno, evidentemente, las condiciones, por ejemplo, las zonas climáticas en las que esté ubicado, que un hospital u otro, evidentemente, van a caracterizar totalmente el porcentaje de ratios de consumo que tenemos en cualquiera de estos campos, sobre todo en la climatización. Tecnologías, bueno, desde sustitución de calderas para sistemas de calderas de alta eficiencia, detección de espacios con temperaturas inadecuadas, temas de gestión de control, ventilación, el empleo de variadores de frecuencia para regular los niveles de velocidad y tener optimizado y no sobredimensionado la instalación. El problema de las instalaciones en general es que están siempre sobredimensionadas. La envolvente es algo muy caro de tocar. Entonces se actúa normalmente en la parte de accionamiento. ¿Qué pasa? Pues que al estar sobredimensionadas seguimos con la ventana un poco abierta y soltando. Podemos reducir ese sobredimensionamiento con ciertas actuaciones, pero sigue la eficiencia, mientras no se toca la envolvente tenemos un problema generalizado, por ejemplo. Y esto, pues bueno, los proyectos que he visto, que tampoco son demasiados, en distintos sectores, no hablo solo del hospitalario, porque yo soy del área de industria y llevo más la parte de media verificación en general. Realmente, pero bueno, en industria y un hospital, bueno,
tienen muchas cosas en común, sobre todo en volumen de consumo. Tenemos que los sistemas de cogeneración, por ejemplo, que se han utilizado muchísimo a nivel hospitalario, y las cuentas tienen que seguir saliendo, y bueno, las normativas van cambiando, y esto es un problema. El aporte de renovables es otro problema. Tienes actuaciones desde sistemas pasivos, que son simplemente la monitorización y la gestión automática mediante sensorización y control de software externos, lo que es monitorización y control. Yo creo que el gran problema en la medida de verificación de ahorros en general es que no existe un histórico de consumos energéticos previo. Lo que sí hay es una factura previa, pero eso es un problema a la hora de llevar adelante un plan correcto de medida de verificación, y esto pasa absolutamente en todos los sectores. Yo personalmente me gustaría que primero se registrase cada una de las instalaciones el consumo de datos durante un año, que es el periodo mínimo que debemos registrar, y a partir de ahí podemos acometer todas las medidas con la suficiente garantía de calidad en los ratios de eficiencia y ahorro. Pero esto es complejo, evidentemente, yo por pedir que no sea, ¿no? Y bueno, medidas pasivas, sistemas de gestión de energía. Hay alguna frase por ahí que dice que implementando un sistema de gestión energética se puede llegar a ahorrar entre un 5 y un 15% de energía. Pero claro, de hacer esto es gratuito. Si no hay nadie que analice esos datos y no hay un gestor que se preocupe de hacer ese seguimiento, pues evidentemente no se va a ahorrar, se ha gastado el dinero y absolutamente ningún beneficio. Luego hablaremos un poquito más, nos extenderemos en los sistemas de gestión energética. Fernando, hablábamos antes del deber de las administraciones públicas de fomentar el mercado de los servicios energéticos conforme a lo que nos indica la Directiva Europea de Eficiencia Energética. Desde tu conocimiento profundo de planes previos acometidos por la Administración General del Estado, el Plan 330, el Plan 2000S para impulsar las empresas de servicios energéticos, ¿qué posibilidades existen de acometer ahorros en centros hospitalarios a través de la modalidad S? ¿Qué casos de éxito existen? ¿Qué modalidades de contrato de servicios energéticos para hospitales públicos existen? Si difieren de los posibles contratos S para hospitales privados, y también qué barreras o dificultades existen para llevar a efecto un contrato S en un centro hospitalario. ¿Son barreras de tipo jurídico-legal? ¿Son barreras económicas o simplemente técnicas? Bueno, no sé si empezar por el final, que es lo más importante, lo que le interesa a todo el mundo. Las empresas de servicios energéticos llevan funcionando muchísimo tiempo en España. De hecho, el IDAE, al que yo represento, ha actuado como empresa de servicios energéticos durante muchísimo tiempo en el sector de la industria, e hizo 3 proyectos como empresa de servicios energéticos en 3 hospitales, como fue el de Valdecilla, Guadalajara y el de la Diputación de Valencia. Eso lo hizo el IDAE pues como experiencia piloto, en la cual el IDAE invertía el dinero, le vendía la energía a un precio ya pactado al dueño del hospital, y con ese ingreso, ese diferencial, amortizaba la inversión. A los X años se retiraba y dejaba como dueño de la instalación al hospital. Esa es la fórmula de empresa de servicios energéticos. Funcionó. Lo que pasa es que al IDAE se lo permitieron hacer únicamente en 3 hospitales, porque realmente era una prueba piloto, porque chocaba con la ley de contratos. La ley de contratos no permitía que una empresa, aunque fuera pública, como en este caso el IDAE, pudiera tener dinero invertido en un espacio físicamente público y además tuviera un contrato de suministro durante X años para amortizar la inversión. Total, aquello se paró, nos dijeron, ya está bien, o sea, está muy bonito, como caso de ejemplar esta vez, pero esto roza la legalidad. Por eso estuvo muchísimos años las empresas de servicios energéticos que no se podían implantar en el sector público, porque la ley de contratos del sector público impedía que se pudiera hacer contratos a largo plazo. Estamos hablando de 8, 10 o 12 años, que es lo que se necesita para que el ahorro energético amortice y pague la inversión que una empresa de servicios energéticos tiene que hacer para conseguir ese ahorro. Cambiada esa ley, que eso fue en el año 2010, se cambió la ley del sector eléctrico, apareció un artículo 11 en donde se daba cabida al contrato público-privado para empresas de servicios energéticos. Gracias a eso se impulsó las empresas de servicios energéticos en España a través del Plan 330, que era únicamente para edificios de la Administración General del Estado, en el cual se diagnosticaron unos 2.000 edificios, se elaboraron documentación técnica para todas las administraciones, todos los ministerios participaron en el proyecto y, lamentablemente, solamente salió adelante
y digo salió adelante, que salió el concurso, se adjudicó y ahora mismo está funcionando únicamente el complejo Mineco, el complejo donde está el Ministerio de Industria y el actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ese ahora mismo está bajo la fórmula de empresa de servicios energéticos, se la adjudicó a una UTE, hicieron las inversiones y ahora mismo está en fase de explotación y de amortización. Fue un contrato a 16 años y va por el año 3, o sea que todavía le queda recorrido al contrato. Pero ese fue el único. De hecho, lamentablemente había otro contrato ya adjudicado incluso a una empresa de servicios energéticos por parte del Ministerio de Hacienda, actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se ha echado para atrás, incluso ya cuando estaba prácticamente adjudicado, pues porque han cambiado los criterios de gestión de los edificios. Y de ahí entonces vienen las barreras. ¿Por qué? Y también hay un plan 2000S que se ha gestionado a través de las comunidades autónomas y a través también de los ayuntamientos para implantar mejoras y eficiencia energéticas, tanto en edificios como en el alumbrado público de ayuntamientos, a través de empresas de servicios energéticos. ¿En dónde se está teniendo éxito? En los ayuntamientos, en el alumbrado público. ¿Por qué? Pues muy fácil. El ayuntamiento lo quiere hacer, y las medidas tecnológicas y el grado de incertidumbre que tiene un alumbrado público es muy pequeño comparado con todas las instalaciones que pueda tener un edificio o una industria. El alumbrado público es sota, caballo y rey. Son 4.000 horas de encendido, el sol aparece todos los días, se pone, o sea, ahí no hay variación ni de climatología, los puntos de luz son los puntos de luz, se consume lo que se consume, o sea que hay poco margen, salvo la regulación, el control y todo aquello que el ayuntamiento o el titular de la instalación esté dispuesto a que la empresa de servicios energéticos haga y a qué tecnología utilice. De ahí, ¿por qué está teniendo éxito los ayuntamientos? ¿Por qué? Porque el cliente está concienciado de que esa es la mejor medida de ahorrar energía y de sanear sus instalaciones, porque no tiene dinero para hacer esas inversiones. Y el sector privado de las empresas de servicios energéticos ven el negocio relativamente claro, o sea, no ven demasiadas incertidumbres. ¿Qué ha pasado con el Plan 2000 o con el Plan 330 que va dirigido a edificios? Pues ahí nos hemos chocado. El primer obstáculo, sin ningún género de duda, sobre todo el que ha sido en el Plan 330, que ha sido únicamente de edificios de la Administración General del Estado, ha sido intervención. Intervención ha puesto pegas a todo. Abogacía, era una nueva fórmula de contratación que no la veían clara, que siempre estaban mirando de reojo primero que lo haga otro, yo me espero. Era una fórmula nueva que creaba mucha incertidumbre en el funcionario que tenía que tomar la decisión de hacer el informe favorable. O sea, ahí ha habido el primer. Y después, muy importante, el cliente, el dueño del edificio, la Administración General del Estado o cualquier otra administración, tampoco veía eso de dejar en manos de un tercero, de una empresa de servicio energético, su edificio del alma, el cual ha cuidado durante toda su vida, en manos de un tercero durante tanto tiempo, porque en manos de un tercero ya está. El mantenimiento lo suelen llevar empresas privadas, la gestión de no sé qué, muchas gestiones las llevan ya empresas privadas, están subcontratadas. Pero esto es durante demasiado tiempo. Entonces, lo que no ven claro es tanto tiempo en manos de alguien que dice, bueno, ¿y qué va a ser? ¿Voy a tener después yo algún margen de maniobra? Pues sí, sí es cuestión de hacer un buen contrato. Por supuesto que puedes hacer un margen de maniobra. De hecho, ya están funcionando contratos de empresas de servicios energéticos en ciertos ayuntamientos, en polideportivos y en otros sitios. En el País Vasco, por ejemplo, fue el primero, en Vitoria, el Ayuntamiento de Vitoria, que nosotros pusimos como ejemplo. Y yo he hablado con la gente de mantenimiento de esos edificios y dicen, no, si nosotros no te creas que nos falta trabajo. Nuestro trabajo es perseguir que ellos cumplan el contrato de empresas de servicios energéticos, es decir, que ahorren lo que decían, que no sea a costa de la calidad y el confort, que en fin, que las medidas que acometen son en pos del ahorro energético, que las tecnologías que utilizan, o sea, es decir, el dueño del edificio le sigue quedando, o sea, no se queda ocioso, tiene que estar persiguiendo ese contrato de servicios energéticos y sobre todo que el ahorro de energía no se consiga a costa del confort y de la calidad del servicio. Eso es lo principal. Pero el principal escollo que para mí ha sido no solamente la mentalización, que es una nueva herramienta que a todo el mundo le suena un poco raro, tanto a la empresa privada como a la pública, sino para mí ha sido intervención. Intervención ha habido muchísimos problemas, no solamente en la Administración General del Estado, en comunidades autónomas, en Galicia, que en Galicia, por ejemplo, ha salido adelante. De hecho, hay un par de hospitales que fueron adjudicados hace un año a través de contratos de servicios energéticos,
creo que recordad que el Hospital de Ferrol Lloto de Santiago, y ahí están, supongo que estarán en fase ahora mismo de inversiones, de ejecutar las inversiones previstas en el contrato, y ahí sortearon, porque también puso problemas de intervención, sortearon ese problema con intervención a través de la fórmula no de la mesa de diálogo competitivo, sino la fórmula del contrato mixto de suministro y servicio. Bueno, eso fue una fórmula. En Canarias acaba de emitirse un informe por parte de Intervención General del Estado diciendo que, bueno, que adelante, porque otro de los problemas que ponía Intervención General del Estado es que decía que este tipo de contrato computaba para las administraciones como déficit. Y claro, estamos ahora con el déficit que no veas. Entonces, claro, cuando oyen la palabra déficit, pues se pone todo el mundo muy nervioso. Bueno, pues hay interventores que son capaces de, en un escrito, decir que no computa como déficit. Entonces, desde el IDAE nosotros quisimos que se pronunciasen gente de manera independiente para que todas las intervenciones tuvieran unas reglas de juego y todo el mundo opinase de la misma manera, y no lo hemos conseguido. Cada intervención tiene su opinión, que me ha salido muy bonito, pero es así. Cada intervención tiene su opinión, aunque todas se rijan bajo las mismas leyes. Y lo que en el Ministerio, el complejo Mineco, no hubo ningún problema y se hizo todo bajo mesa de diálogo competitivo y se adjudicó a través de esa mesa, en otros sitios la intervención ha puesto pegas, y también en la Administración General del Estado, en otro ministerio, ¿no? Esas han sido las principales barreras. Las principales barreras han sido legales y, sobre todo, que son unas herramientas muy novedosas en el mercado, y yo creo que se ha sido demasiado ambicioso de que esto se extendiera como el aceite, y yo creo que esto se va a ir extendiendo poquito a poco, pero estamos seguros que es la única fórmula, sobre todo las administraciones, que tienen para poder conseguir los niveles de ahorro que, entre otras cosas, la directiva les pide. Yo solo una matización, Fernando, muy rápida, para contestarla muy rápida. En esos casos que ya se tienen identificados de contratos en hospitales en Galicia, y en Canarias, ¿se está yendo por la modalidad del contrato mixto o el diálogo competitivo? Que es una cuestión que nosotros también en nuestra, con la Consejería de Salud, pues venimos también debatiendo durante mucho tiempo, y que me gustaría un poco que... Pues la de Galicia fue por el contrato mixto para soslayar a Intervención General del Estado. No fue un problema técnico, sino le dijeron a Intervención, ¿y este te vale? Dijeron, sí, pues venga, ya está, venga, vamos por aquí. Y ya nos dejamos de enfrentar con la misma pared. Y en Canarias, pues ahora mismo no te lo podría decir. Desde el IDAE y desde las directivas europeas siempre se ha promulgado que la solución es el diálogo competitivo. El diálogo competitivo es la mejor opción para el dueño del edificio, porque se sienta en una mesa a oír las mejores opciones posibles. La responsabilidad de la opción que al final se pone encima de la mesa es siempre de la empresa de servicios energéticos, que es la que te hace la oferta. Yo te hago esto y con esto te consigo estos ahorros. En cambio, en el mixto, eres tú el que le dices a la empresa de servicios energéticos, quiero que me hagas esto para conseguir estos ahorros. ¿Cuál es el problema? Que si con estas cosas que me has obligado a hacer no consigo estos ahorros, el responsable eres tú como dueño del edificio. Me has obligado a hacer estas medidas. Y tú, en tus números, te salían esto. Entonces, asume el dueño del edificio una responsabilidad contractual. Con el diálogo competitivo, la responsabilidad se la pasas a la empresa de servicios energéticos. De mi modo de ver, esa es la mejor fórmula. El diálogo. ¿Qué supone? Pues más tiempo, más trabajo y más esfuerzo, pero es que es un contrato a 15 años. Es que merece la pena dialogar y discutir muchos temas y dejarlo todo atado y bien atado. El Cuzco se hizo a través del diálogo competitivo, se sentaron 3 empresas y se tardó casi un año en adjudicar el contrato. Y después ha habido también en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y ese ha muerto justo en el momento que le habían adjudicado a una empresa. No sé cómo se dice en la jerga, pero se abortó el contrato. O sea, al final se indemnizó a la empresa finalista porque no quisieron seguir adelante. Pero eso también se hizo en diálogo competitivo y también se tardó un año y pico. Pero se tardó un año y pico porque en pleno proceso se cambió la denominación del ministerio. Es que, claro, en la vida de un contrato, como lo hagas con una cierta agilidad, las administraciones cambian, varían, los responsables, y hay que tener una cierta rapidez, ¿no? Pues según los interventores sí, y según otros interventores no. Y según todos los interventores de los ayuntamientos, no. En todos los ayuntamientos no están poniendo ni una sola pega a que las empresas de servicios energéticos hagan inversiones en su alumbrado público, y se rigen bajo las mismas leyes.
Yo a ese respecto sí puedo matizar o puedo contestar que en el caso concreto de Extremadura, de la Intervención General de Extremadura, ya tenemos un pronunciamiento porque antes justo de este verano, en la sede de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, hemos suscrito el primer contrato S de la Administración Autonómica, en el que al final hemos conseguido el visto bueno por parte de la intervención. Por tanto, ya tenemos un precedente favorable en la Administración Autonómica y ahora de lo que se trata es de seguir propiciando este modelo. Pero el precedente favorable ya lo tenemos en Extremadura. Es un contrato mixto, efectivamente, pero ya existe ese primer precedente. Evidentemente hay que seguir avanzando en las distintas modalidades, pero ya con contratación, con intervención, con los servicios jurídicos, ya no es nuevo, porque hemos estado trabajando la aprobación de esta licitación y de esta contratación pues durante un año. Y ya no existe ese desconocimiento y esa reacción un tanto adversa a poner efectivamente en manos de un tercero la gestión de un servicio que hasta hace muy poco pues entendíamos como un servicio propio de la Administración. Por tanto, empezamos a tener casos concretos en Extremadura, como es el caso también, lo comentaba Fernando, de la contratación para el alumbrado público del Ayuntamiento de Mérida, en el cual ya se están empezando a obtener los resultados y con unos resultados acordes con los ahorros esperados, y por tanto es una cuestión también en el que los casos de éxito van a hacer que se vayan efectivamente desarrollando. El esperar a tener un contrato, unos pliegos de licitación perfectamente definidos con todo, pues eso al final lo que hace es eternizar el proceso de licitación. Nosotros hemos considerado conveniente lanzar los primeros contratos en los que nos quedaban todavía algunas incertidumbres, pero vamos a ir aprendiendo haciendo camino. Luis. Sí, perdón, sí. ¿Me permites un momento? Mira, en el proceso que estamos inmersos, que es un diálogo competitivo, por razones, bueno, tú ya conoces, razones obvias. Primero, porque es un contrato en el que abarca el servicio energético de 3 hospitales, basado fundamentalmente en la trigeneración energética del propio consumo. Entonces, en cuanto a las reticencias de la intervención, que ahora mismo tenemos el informe y son muy pequeñas, el lunes tenemos una reunión para aclararlo, pero lo que es cierto es que nosotros metimos desde el principio en el proceso tanto la intervención como al gabinete jurídico, porque realmente desconocían todo lo que era ese tipo de contrato. Basta decir que en el documento descriptivo nos pusieron tal cantidad de pegas que lo que pretendían es que hiciéramos ya el pliego de licitación. Pero bueno, al final es tiempo ganado, me da igual emplearlo antes que después. Nuestro objetivo es que fueran conscientes de cuál es ese proceso, de tal forma que ahora mismo casi la única pega es la definición de los riesgos que vamos a asumir para el cómputo de deuda pública, es decir, una correcta definición de la matriz de riesgo. Y como bien sabéis, lo que le decimos, trasladamos el riesgo construcción, el riesgo de inversión, todo a la empresa, y lo mismo el riesgo de disponibilidad. Y ya está. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Luis, en este 2013 se ha aprobado un paquete normativo importante relativo a certificación energética de edificios y también a los procesos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. A este respecto te planteo las siguientes cuestiones y nos das posteriormente tu valoración. ¿En qué medida va a favorecer el Real Decreto 235/2013 sobre certificación energética de edificios y también la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana la realización de planes de implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética en los hospitales españoles? ¿Es posible la rehabilitación energética en los centros hospitalarios? Y en este tipo de planteamientos, ¿qué medidas son más factibles desde el punto de vista técnico y económico? ¿Las medidas de ahorro sobre las instalaciones o por el contrario, medidas más de tipo constructiva, que las apuntaba antes César, sobre la envolvente térmica de las edificaciones? ¿O bien es una combinación de ambas cuestiones?
Me pregunto también cómo se debe acometer, mediante una reforma integral o, por el contrario, una reforma parcial. Y si nos pudieras también apuntar qué costes promedios y qué plazos de amortización tendrían los diferentes tipos de medidas. En definitiva, los criterios clave para una rehabilitación de calidad, si es que es posible. Bueno, lo primero, y como apuntaba el compañero anteriormente, generalizar los temas es difícil porque, y sobre todo en un ámbito como el hospitalario, donde hay hospitales de muy diverso tipo, mezclamos las cuestiones climatológicas, etcétera, y digamos, el cóctel puede ser de todo tipo, entonces es muy difícil generalizar. En cualquier caso, y ciñéndome un poco a la pregunta o a la parte inicial de la misma, hablabas de los cambios reglamentarios que se están produciendo, que yo creo que son un paquete significativo, y a los dos que citabas, creo que convendría incluir un tercero, que es reciente aprobación, concretamente del 10 de septiembre de este año y publicado el 12 de septiembre, que es la actualización del Código Técnico en la parte de DBH, de ahorro de energía, que supone un cambio de enfoque en la línea en la que están todas estas normas y que yo creo que, bueno, que también debe potenciar el ámbito de la rehabilitación. En cuanto a si todo esto tiene que potenciar la rehabilitación, nosotros tenemos claro, por lo menos del Ministerio de Fomento, y entiendo que del Ministerio de Industria e idea ocurre lo mismo, es que el contexto actual nos lleva a dos paradigmas que son la energía y la rehabilitación, y además pues de forma combinada. Ese es el futuro y es en donde tenemos que seguir apostando. Las directivas nos llevan en la misma línea, con lo cual es el camino a seguir. En esta línea, y yéndome casi al final de la pregunta que tú decías, ¿qué tipo de rehabilitación es la que tenemos que hacer? Ahí me vais a permitir, yo soy arquitecto y como tal, cuando hablo de rehabilitación me gusta hablar de rehabilitación integral. Es decir, yo no creo que se pueda concebir la rehabilitación, como muchas veces dice, rehabilitación energética integral. No, la rehabilitación integral es integral. Y yo creo que los edificios tienen muchas más problemáticas al margen de las energéticas, aunque las energéticas tienen dos factores que son fundamentales. Por un lado, que tienen retornos económicos que son visualizables y que pueden entrar en el balance y que en eso, digamos, otras cuestiones, otros requisitos, como pueden ser los acústicos o otro tipo de requisitos, no lo tienen tan claramente. Y en segundo lugar, pues bueno, que las políticas energéticas europeas van en una línea muy clara, es para lo que hay fondos y en consecuencia pues es el detonante para poder llevar la intervención. Pero creo que es posiblemente un error no hacer un planteamiento, una vez tenido la problemática energética y analizada la misma, de darle el concepto global de la rehabilitación, porque hay muchos otros elementos de confort que pueden verse afectados positivamente y que si no se introducen, pues parece que no estamos valorándolo todo. Desde ese punto de vista, también a nivel europeo ya se empieza a decir que cuando se hacen las cuentas de la rehabilitación energética, que muchas veces dicen que no salen porque se hacen muy parcas, es decir, solamente se meten los ahorros energéticos y no toda la mejora global que concibe la edificación que no se pone en valor. Entonces hay que de alguna forma que capitalizar esas cosas que no son ahorros, pero que son importantes. Luego, además, aunque yo no conozco bien el sector hospitalario y no sé exactamente cuál es el grado de envejecimiento que tiene, pero en general la edificación, los datos que tenemos en nosotros y, digamos, la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, aunque se va a dirigir fundamentalmente al ámbito residencial, es fundamental que algunas herramientas que hemos puesto en marcha se generalicen, como es, por ejemplo, el informe de evaluación del edificio, para conocer realmente cuál es el estado de nuestro parque, que es el elemento fundamental para orientar las políticas. Pero me atrevería a decir que yo creo que también va a ser un estado de parque deteriorado, no suficientemente conservado, porque la conservación no ha sido algo que ha preocupado mucho en los últimos estadios. En cuanto a las medidas de eficiencia energética pasivas, sobre envolvente o activas sobre sistemas, yo creo que es un planteamiento demasiado simplista. Es decir, yo creo que siempre o normalmente va a ser necesario intervenir sobre la envolvente si queremos hacer una intervención que realmente sea sólida, ¿no? Si no, es como llevar un coche con las ventanillas abiertas y la calefacción puesta, ¿no? No sé si es muy lógico, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que tiene mayor coste inicial. También es verdad que los periodos de la intervención o de eficacia de la intervención son mucho más elevados que el de las instalaciones. Entonces, para ello deberían hacerse estudios de mayor periodo de análisis, ¿no? En ese sentido, me gustaría destacar la iniciativa puesta en marcha por la Directiva de Eficiencia Energética de 2010, que habla de los estudios de coste óptimo para fijar las exigencias energéticas que ponemos en la reglamentación y que yo creo que debería ser extrapolable a todos estos estudios para que cualquier individuo que fuera a hacer una rehabilitación hiciera ese análisis global a un mínimo de 20 o 30 años para poder establecer realmente cuál es el tipo de inversión que debe realizar. Ahora, problema gordo, la financiación. Entonces, la financiación tiene que ser a través de la intervención de agentes tipo empresas de servicios energéticos o elementos similares que nos permitan capitalizar esos ahorros, pero no de una forma de inversión inicial que es la que realmente no podemos conseguir.
Yo diría que la fórmula es una fórmula híbrida y, en cualquier caso, aunque fuera intervención parcial, tiene que ser muy bien analizada. Las intervenciones parciales son poco eficientes en muchos de los casos. Hombre, hay algunos casos donde, evidentemente, si uno tiene una caldera de gasóleo enormemente material, pues es relativamente fácil mejorar con eso, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que además en hospitales de esta envergadura tendría que ser un híbrido de las dos. Y en cuanto a periodos, es decir, por no obviar las preguntas, aunque no tengo respuesta a las mismas, en cuanto a cuál es el periodo de retorno que podemos tener, pues yo creo que es muy amplio, muy variado, ¿no? No me atrevería a decir una cifra. En el ámbito de la rehabilitación edificatoria residencial, que creo que tenemos más datos, pues depende, como nos hemos dicho, 10 años se pueden conseguir retornos suficientes. Y entiendo que en el ámbito hospitalario, con esos consumos de ese nivel tan elevado, los retornos pueden ser más rápidos. Pero la pregunta es, en proyectos de servicios energéticos, en concursos de hospitales públicos, ¿realmente conocéis, o sea, se implementa las envolventes, la mejora de las envolventes en general? No. Y eso es por algo. Pero es un error. Pero es un error, es decir, de hecho total. nosotros en el planteamiento, cuando nosotros participamos o estábamos dentro del proyecto de los 330 edificios, se hizo la valoración de nuestro edificio y nuestro edificio se plantearon unas medidas de mejora que todos los que estamos ahí, los arquitectos, nos negamos a admitir como tales porque tiene otros déficits que no estaban planteados. ¿En Cuzco? No, era cuando era Ministerio de Vivienda, vale. el edificio del Ministerio de Vivienda, que es el que hace finanzas Sí, castellana, ¿no? Entonces, ese edificio, los planteamientos que se hacían, si bien eran verdad que eran razonables, pero eran razonables para una, digamos, intervención básica, pero no resolvían un montón de problemas. Es decir, de hecho, nosotros tenemos un serio problema, por ejemplo, solar, con una radiación muy alta en la parte superior, que tenemos cristales y tal, y no se planteaba ni siquiera toldos, es decir, lo cual era un poco absurdo, ¿no? Es decir, es verdad que muchas veces el planteamiento es reduccionista hacia las instalaciones, pero yo creo que es porque tampoco se hace un planteamiento global. Es decir, también en ese sentido creo que tiene que mejorarse un poco por parte de todos y hacer un análisis más global, porque hay medidas de envolvente, no digo algunas que son muy duras, pero hay otras medidas, sobre todo en términos de régimen de verano y cosas por el estilo, que pueden ser implementables con cierta facilidad. Es decir, yo creo que falta más cultura, ¿no? Y creo que se debería mejorar mucho a nivel, en los concursos, en ese tipo de exigencia, ¿no? Lo que decías tú, un plan integral de envolvente y demás medidas activas en la parte de Por instalaciones. ejemplo, nosotros en nuestro edificio estamos en el antiguo, ahora yo ya estoy pasado a nuevos ministerios, pero tenemos al lado la castellana, un nivel de ruido altísimo, a pesar de que tenemos doble ventanas, teníamos déficits significativos, por lo cual si ponemos encima de la mesa también el confort acústico, pues seguramente la intervención sobre envolvente, por lo menos a nivel de ventana, era un planteamiento a realizar y no estaba realizado, por ejemplo. Claro, pero el confort a veces es algo que no es tan tangible. Pero ¿no? hay que, nosotros, insisto, sí, el que lo sufre, pero no. Desde este punto de vista, insisto que son sectores un poco diferentes, el sector residencial, digamos, son netamente diferentes, pero yo creo que es fundamental ir poniendo en valor determinadas cuestiones que no se ponen en valor y que se pueden, digamos, intervenir dentro de la rehabilitación y que pueden movilizarla. Yo insisto que, por ejemplo, en un hospital, entiendo que los parámetros acústicos también son relevantes, por lo menos el Código Técnico los fija y tienen cierta repercusión significativa. Y muchas veces esa intervención global, si se resuelven los dos problemas de forma simultánea, y eso sí, se establece que se está resolviendo otro, que tiene su coste, al final los números salen más fáciles. Pero es que si no, hay veces, claro, que las intervenciones en sí mismos, si no vas a cosas muy directas, parece como que no salen, ¿no? Las intervenciones de envolvente, evidentemente, tienen periodos mucho más largos. Muy bien. César, volvamos a un tema que tú... Sí, hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Básicamente, bueno, yo entiendo que esto es un problema de financiación el que tenemos. Porque si hablamos de eficiencia, pues yo creo que no hubiese sido más sensato hacer la eficiencia como hasta ahora se hacía, vía inversión a esos organismos públicos y que se acometieran las inversiones necesarias para optimizar las instalaciones. Digo, si en algún momento se ha planteado hacerlo desde ese punto de vista y no vía a través de ESES, que al final pues lo que hace es meter un interlocutor intermedio y bueno, en algunos casos será favorable, pero yo confío en que los gestores de las instalaciones hospitalarias, como es mi caso, pues yo creo que mi hospital, quiero presumir que el que más lo conozco soy yo. Entonces, sé muy bien dónde están los puntos débiles, sé muy bien dónde están las carencias, o sea, lo sé todo muy bien. El problema es que no tengo la inversión necesaria. Entonces, no sé si en algún momento desde el Ministerio se ha planteado el decir, oye, vamos a hacer esto directamente con los organismos que lo necesitan. Gracias.
Hombre, yo te puedo decir primero que la realidad es la que es y se están recortando todos los presupuestos de mantenimiento. Bueno, tú como mantenimiento me imagino que estarás poniéndole esparadrapos a todo lo que se mueve por allí, porque no hay ni presupuesto ni para eso, están recortándolo todo de inversión y el de mantenimiento también. O sea, que hemos entrado en la filosofía que hemos entrado y esa es la realidad. O sea, que no podemos pedirle peras al olmo, estamos en la situación que estamos. Y además, por supuesto que el que mejor conoce la instalación de tu edificio eres tú, pero si no tienes medios y nadie te los da, pues es normal que venga una empresa que tenga capacidad financiera para hacer esos medios, acometerlos, y tú limitarte a controlarlos de que realmente se dediquen a hacer el negocio que han planteado seriamente encima de la mesa. O sea, que yo no veo ningún problema en ese sentido. Lo vuelvo a decir, yo he hablado con gente como tú de mantenimiento de un edificio público y él dice, pues oye, mi trabajo consiste, antes era en estar pendientes de, que sí que tiene, y ahora está pendientes de que el otro haga su trabajo, o sea, te quiero decir, sí, y de controlarlo y de vigilarlo, porque evidentemente el otro tiene un interés económico que es conseguir los ahorros lo más rápidamente posible sin que tú te enteres, o sea, o de la manera que ellos crean más conveniente, ¿no? Y eso yo creo que es la herramienta, te lo vuelvo a decir, esto no es un invento español. Las empresas de servicios energéticos es una de las herramientas que constantemente te ponen en todas las directivas desde Bruselas, y utilicen ustedes las empresas de servicios energéticos y utilicen ustedes las empresas de servicios energéticos en el sector privado y en el público. ¿Por qué no se han implantado las empresas de servicios energéticos incluso en el sector privado de hospitales privados? Pues muy fácil, lo mismo que en el de oficinas, porque el porcentaje, lo que supone el gasto energético en un edificio, con respecto al resto de los gastos de mano de obra o de trabajadores o de seguridad o de limpieza, es mínimo, es un 3, un 4%. Y además, mirad vosotros vuestros gastos familiares exactamente igual. Sí, pero bueno, y exactamente igual en tu hospital. O sea, lo que tú te gastas en energía en tu hospital, seguro que es un 3% del gasto global que se gestiona el hospital en sueldos o en seguridad o en jardinería y tal y cual. ¿Qué pasa? Que como me decía, a mí me lo dijo un gestor, por ejemplo, del Metro de Madrid. Me dijo, es que ese porcentaje de ahorro que tú me estás proponiendo, para el cual tengo que hacer un esfuerzo ímprobo de tocar instalaciones, de sacar concursos y tal y cual, yo lo consigo en una buena negociación de un contrato de limpieza. Porque el contrato de limpieza es tan grande que ese dinero me lo ahorro yo en una buena gestión, en un buen concurso. Se lo ahorro antes a la limpieza que a la energía. Porque, lamentablemente, por eso la eficiencia energética es muy importante en el sector de la industria, porque el 20 o el 25% de sus costes es energía, pero en cambio en el sector de los edificios es un 2%, incluido en nuestra vivienda. Pero no está contando el coste social que eso implica una mala gestión energética. Bueno, sí. Que es verdad que en los hospitales el coste energético es bajo. Con respecto a... No, los hospitales, en oficinas, en muchos más sitios. Que sí, pero sí, eso, de ahí viene lo que estaba diciendo Luis. O sea, que hay que hacer un análisis de costes a largo plazo, porque esa implicación supone más cosas, no solamente lo que es el consumo del contador, hay muchas más cosas que van imbuidas dentro del ahorro energético. Yo, por otro lado, también pienso que uno de los valores, yo pensaba que se iba a hablar algo de ello también, en el destacar consecuencia o de cómo estamos trabajando, es medir. Tenemos que medir en todos los sitios. Yo, por mi experiencia, estoy viendo que es eficiente el medir cada vez más. Es precisamente el tema que yo quería abordar ahora con César, en ese mismo sentido, y coincido con usted, pues yo siempre he creído en la importancia del concepto de medir para mejorar. Y en ese sentido, y tú lo apuntabas en tu intervención anterior, César, la implantación de sistemas de gestión energética para la monitorización en tiempo real de las instalaciones, de los procesos y de los equipos, creo que es la base para poder confirmar la consecución de los objetivos previstos de ahorro tras la implantación de las correspondientes medidas de eficiencia energética o, en su defecto, pues poder tomar las medidas correctoras pertinentes. En este sentido, César, ¿qué soluciones tecnológicas existen comercialmente en el mercado para monitorizar los consumos en grandes centros consumidores de energía, como puede ser un hospital? Y otra parte que creo que es también muy importante, cómo se ha de diseñar un adecuado plan de verificación y medida de esos ahorros energéticos, bajo qué estándares, bajo qué protocolo. Cuéntanos un poco. Vale. Como dije antes, realmente lo más importante de todo para poder hacer un análisis de la situación es la medición y el análisis de esos datos registrados. El problema de la energía, si vemos a alguien que tira un billete de 100 euros al suelo, evidentemente le llamaríamos por lo menos idiota. Pero cuando tienes la luz encendida X no ves
hasta que llega la factura final de mes no es tangible ese gasto. Y ese es el problema de la energía. En cuanto a sistemas de monitorización y control, bueno, realmente tecnológicamente lleva muchos años desarrollados y hay un abanico infinito. Puedes escoger un sistema de comunicación u otro que sea a tiempo real, que tampoco es necesario, o simplemente que vaya haciendo un muestreo y unos históricos diarios o semanales. Lo que es importante es, para poder analizar cada una de esas medidas de eficiencia energética, es controlar los parámetros fundamentales. En cuanto a cómo medir. Bueno, España, que es un país de picaresca, yo que llevo muchos años trabajando en el sector de la eficiencia energética, a pesar de no ser demasiado mayor, pero yo desde que empecé a trabajar trabajé en eso, me encontraba informes de pues empresas instaladoras que pues, invertían en una empresa, le prometían esto, lo otro, y pues vamos a montar un variador de frecuencia en el grupo de los compresores de 500 kilovatios, 3 en bancada. Y bueno, coincidió que en alguna de estas ocasiones yo tuve que ir a medir y verificar. Y la sorpresa te la llevabas cuando el jefe de mantenimiento del edificio, en este caso, decía, no, si esto está muy bien, ahora nos han montado unos valores de frecuencia. Y curiosamente en los informes salía que los compresores estaban consumiendo, no solo lo consumían antes, sino más porque estaba el consumo del variador de velocidad a mayores. Pues, ¿qué pasó eso? Pues básicamente porque alguien se olvidó de mandar a dormir los compresores cuando pasaba un cierto tiempo de inactividad. Entonces, por eso es tan importante medir antes y después de la implementación de la medida de eficiencia energética. ¿Cómo medir y cómo definir eso? Bueno, yo vengo de un centro tecnológico que se llama ENERGYLAB y ahí, bueno, pues tenemos la difusión del protocolo internacional de medida y verificación de EVO. ¿Hay protocolos internacionalmente reconocidos? Sí, hay muchos. Todos normalmente vienen, porque los servicios energéticos vienen de los Estados Unidos, por lo tanto, cuando se vio la necesidad de homogeneizar un poco cómo medir y verificar ahorros de eficiencia, ahorros de eficiencia energética, pues entonces esto se planteó en los años 80 Estados Unidos y empezaron con ASRAE a hacer sus guías de las buenas prácticas de medida y verificación, y a día de hoy el protocolo internacionalmente más empleado es el IPVP, que tampoco es nada raro y extraño. Lo único que define es muy bien qué caminos puedo coger. Y es decir, si yo quiero hacer, te da 4 opciones básicamente, pues es 2 para una verificación aislada de ahorros energéticos en algo puntual y 2 situaciones para cuando hacemos muchas intervenciones conjuntas, como es el caso de un hospital. Incluso dentro de esas 2 opciones, que se basan básicamente en el contador de energía general, en la parte eléctrica y en los consumos de gas o de gasóleo o las energías fósiles que sean, básicamente, ¿por qué? Porque sin llegar al detalle de muchas medidas de eficiencia energética en la que además hay muchos efectos cruzados, es decir, si tengo unas luminarias más eficientes con una eficacia lumínica mucho menor, pues evidentemente voy a tener menos pérdidas de calor y esto me va a influir en que igual tengo que calefactar más. Entonces, realmente, cuando hablamos de muchas mejoras conjuntas, que es el caso de los servicios energéticos en concursos hospitalarios, pues realmente eso es complicado. Por lo tanto, se suele coger esa opción. Las opciones C y D del protocolo IPVP. ¿Qué pasa? Hay una opción que es la D, que es para cuando no hay un registro previo de consumos energéticos. Y esto es el día a día. Entonces no te los puedes inventar. Yo hace poco nosotros trabajamos muchas veces como controller de que, como el tercero que media entre la institución que saca a concurso el alumbrado público o el hospital y la empresa de servicios energéticos, porque tiene que haber un agente externo y que sea objetivo, pues que haga ese seguimiento de que los ahorros que le ha prometido la ESE realmente se estén cumpliendo. Y que si hay algún problema de que los niveles lumínicos o la uniformidad que se tiene en quirófano no es la correcta, pues evidentemente que alguien lo puede decir. Y yo he tenido que asistir a más de un conflicto, pues como testigo y como técnico. Pues cuando no hay ningún tipo de dato previo, tienes una opción que es la más compleja realmente, que es la parte de la simulación calibrada. Y todo esto ya sabemos lo que, tú mucho mejor que yo, lo que eso significa. Pues es coste y tiempo y que tienes que sopesar si esa simulación realmente es correcta y es viable para poder hacer los ahorros. Ahora, aquí creo que en los concursos públicos normalmente el protocolo que se está exigiendo es el IPVP. La norma ISO 50001, que es una gran herramienta también de apoyo a la eficiencia energética, no define cómo hay que medir. Desde EVO y desde ENERGYLAB hemos estado hablando con
ENOR y con ISO al respecto, y ha querido, pues, pero conforme el IDAE tampoco se va a posicionar, tiene que ser esta metodología de plan de medida de verificación según tal protocolo o tal otro, bueno, no sé si os vais a posicionar, pero tampoco tendría sentido, pues en eso, pues la ISO dice que hay que medir y verificar, pero no se dice cómo. A día de hoy, el más empleado a nivel internacional y en España, de hecho en España creo que hay unos 250 certificados CMVP y creo que es el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y Canadá, lo cual, bueno, hay un tema de titulitis también generalizado en este país, entonces todo el mundo ve a curso de no sé qué y se apunta todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que es bueno que haya conocimiento al respecto y que haya técnicos bien formados en cada una de las instituciones